Buenas noches, doctores, con todos. En vista del tiempo y respeto para los estudiantes que se conectaron puntuales, vamos a iniciar la charla del día de ahora. Ok. Listo, entonces el día de ahora el tema que vamos a tratar es acerca de las hemorragias del primer trimestre del embarazo. Entonces, primero recordarles que pueden existir tanto causas obstétricas como causas ginecológicas de lo que es una hemorragia del primer trimestre de embarazo. Nos vamos a enfocar en esta clase básicamente en las causas obstétricas, sin mencionar, más bien dicho, sin dejar a un lado lo que son las causas ginecológicas. Recordemos cuáles pueden ser las causas obstétricas más frecuentes en el primer trimestre de embarazo, pues básicamente a la cabeza lo que son abortos, enfermedad trofoblástica aguda, como es el embarazo molar, o a su vez un embarazo ectópico. Mientras que lo que son causas ginecológicas de hemorragias del primer trimestre del embarazo, pues se sitúan básicamente lesiones anatómicas, como por ejemplo pólipos endocervicales, miomas, miomatosis uterina, dependiendo de la localización, como pueden ser tanto subserosos, submucosos o intramurales. Y también es importante mencionar lo que es, aunque en menos grado, pues lo que son lesiones a nivel del cuello del útero, como es cáncer o lesiones precancerígenas. Entonces, bueno, como les explicaba, vamos a iniciar esta charla enfocándonos en lo más común y en lo que les va a servir a ustedes, doctores, que es el aborto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo definimos aborto? El aborto es la interrupción del embarazo que resulta de la expulsión de un embrión o un feto no viable. De acuerdo a la OMS, también se lo define como la terminación del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o cuando se conoce la edad gestacional y el feto pesa menos de 500 gramos. Es muy importante comenzar con la definición de aborto porque en muchas de las ocasiones, pues, esa es la primera falla que tenemos en primer nivel. Entonces, epidemiológicamente tenemos diferentes tipos de aborto. El aborto más frecuente es el aborto espontáneo. Alrededor de 1 de cada 5 embarazos reconocidos termina en aborto espontáneo en el primer trimestre, causado por anomalías cromosómicas no viables. Y el 22% más termina en un aborto inducido. Entonces, recordemos que la mayoría de estas pérdidas de los abortos espontáneos son irreconocibles debido a que suceden antes de que se presente la siguiente menstruación. La mayoría de los abortos espontáneos son tempranos, el 80% ocurre las primeras semanas, perdón, ocurren las primeras 12 semanas de gestación y el 20% restante de la semana, entre la semana 12 a 20. Y solo el 1% de todas las mujeres presentan abortos recurrentes, que vamos a ir definiendo cada uno de esta terminología. Sin embargo, también tenemos que recordar que el aborto es lejos la complicación más frecuente de cualquier gestación. Es así que es importante que muchas de las veces pueden ser subvalorados en más o menos de entre el 30 al 50% de este tipo de abortos, como lo hemos mencionado, los abortos espontáneos. Entonces, la principal causa de aborto se conoce que son alteraciones genéticas del embrión, como podemos ver ahí, más o menos entre un 50 al 60% de las alteraciones. En un metaanálisis más o menos se encontró que las anomalías cromosómicas involucran al 49% de los abortos espontáneos. ¿Y cuál de estas común es la trisomía autosómica con un 52%, una poliploidía con un 22% y una monosomía X en un 13%. La gran mayoría de anormalidades cromosómicas, la mayoría resultan antes de la semana 12 de embarazo. Entonces es importante este dato. ¿Por qué?
porque al final vamos a hablar sobre la educación de la paciente. Esta es una cosa muy, muy importante que hay que tomar en cuenta. Fíjense que en relación al resto de alteraciones, las anomalías genéticas son las más frecuentes, entre un 50 y 60%, como hemos mencionado. Si los sigue lo que son las anomalías endocrinas, como pueden ser comorbilidades, como diabetes, hipotiroidismo. Puede haber una separación coreamniótica, es decir, un hematoma retrocorial entre el 5 al 10%. Puede existir una incompetencia cervical entre el 8 al 15%. Esta incompetencia cervical, recordemos como hablamos la clase anterior, hablamos de incompetencia cervical cuando tenemos una longitud de cervix por debajo de 15 milímetros. Y este tipo de causas de aborto básicamente es entre embarazos que sobrepasan la semana 16. También puede ser riesgo de abortos de infecciones, placentación anormal, anormalías inmunológicas, a su cabeza síndrome antifosfolipídico, puede ser lupus eritematoso, básicamente de esos dos de gran importancia. También pueden existir alteraciones anatómicas uterinas, como les mencionaba, puede haber un útero didelfo, puede haber miomatosis, como es miomatosis submucosa, y obviamente el 5% son de causas idiopáticas. Entonces, dentro de los factores de riesgo de un aborto espontáneo, pues vamos a enfocar primero en este tipo de aborto, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este tipo de los factores de riesgo más importantes: edad avanzada, aborto espontáneo anterior, el consumo de alcohol, el uso del gas anestésico, el consumo excesivo de cafeína, enfermedades crónicas, como hemos dicho, diabetes, enfermedad celíaca, síndrome lipídico, tabaquismo, consumo de cocaína, concepción luego de 3 a 6 meses después del parto. Eso también es súper importante, ya vamos a hablar después en la parte de educación a la paciente. Embarazos con dispositivos intrauterinos, sin duda un riesgo altísimo de aborto espontáneo. Las infecciones que están aquí indicadas, medicamentos como el misoprostol, retinoides, metotrexate, AINES, abortos previos electivos, toxinas, anomalías uterinas, lo que hemos dicho básicamente, ¿cierto? Entonces, cuando se analiza la edad de las mujeres que presentan abortos espontáneos, se observa que las adolescentes pueden alcanzar entre el 10 al 12%, mientras que las mayores de 40 años el porcentaje aumenta 4 a 5 veces y aumenta progresivamente con la edad. Esto es súper importante. Recordemos, y todo va concatenado a la primera clase, hacer una adecuada historia clínica, porque obviamente si ya conocemos todos estos factores de riesgo, va a ser más fácil pronosticar o ver cuál es la causa de un aborto. Ejemplo, una paciente, como hemos dicho, gestante tardía, más de 35, más de 40 años en nuestro medio, sabemos que va a haber más riesgo de abortos, más riesgo de malformaciones, más riesgo de anomalías cromosómicas, etcétera. El riesgo de aborto espontáneo clínicamente detectable en la mujer que nunca ha abortado oscila entre el 11 al 15%, es decir, que en una paciente sana, sin ningún tipo de comorbilidad, puede tener hasta un 15% de tener un aborto espontáneo. En cambio, vemos que después de 1 o 4 abortos, más bien dicho, en cambio, que después de un aborto, esta prevalencia puede ir aumentando. Es así que con un aborto tenemos el 16%, con 2 el 25%, con 3 el 45%, y con 4 abortos anteriores un 54% de que el próximo embarazo sea un aborto, un 54%. Para quedar más claro, es importante lo que les mencionaba, que la probabilidad del aborto depende principalmente del número de abortos de hijos previos y de la edad materna. Así como vemos, la probabilidad de tener un aborto en mujeres sin historia previa del embarazo es del 12%. Como vemos, como podemos ver aquí, es decir, una paciente sin hijos tiene un riesgo de entre el 12, como dijimos, hasta máximo el 15%. Pero vemos que va aumentando. Este es tomado un cuadro textual de la Manual de Ginecología Obstetricia de la Católica de Chile, que ya les indiqué que está para ustedes disponibles en Google, del 2020. Entonces, bueno, es decir que mientras más hijos, perdón, mientras más hijos, igual puede aumentar más el riesgo de un aborto ulterior.
Entonces, bueno, doctores, igual vamos a un poco a tocar lo que es o a revisar lo que son las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública. Es lo que nos rige, es lo que actualmente está en vigencia, hasta que no salga la nueva guía que esperemos que máximo hasta mediados de este año pues se dé a conocer. De todas maneras, vamos a ir definiendo un poco cuáles son cada uno de los diferentes tipos de aborto que conocemos. Entonces, bueno, hemos definido aborto. Una amenaza de aborto, como nos indica ahí, pues es el embarazo de producto vivo con contracciones uterinas, con o sin sangrado genital, pero lo más importante es que tiene un cuello cerrado. Entonces, este tipo de amenaza, la amenaza de aborto se caracteriza básicamente por tener un dolor en hipogastrio, hay una metrorragia de cuantía variable, con un tamaño del útero que puede ser indeterminado, más bien dicho, determinado por el examen físico, pero lo más importante, como les decía, que hay ausencia de lo que es modificaciones cervicales, es decir, existe un cuello cerrado. El tipo de sangrado de una amenaza de aborto también es... perdón un ratito, doctores. Me parece que están queriendo ingresar más estudiantes. Mil disculpas, un ratito. Ok, continuamos. Entonces, la amenaza de aborto, la característica más frecuente, primero es un sangrado no tan intenso, más bien es un sangrado tipo spotting, achocolatado, color rojo marrón, que puede producir un dolor pélvico o hipogástrico en leve intensidad, un EVA de 2/10. En realidad es un cuadro que usted viene una paciente embarazada y lo primero que uno tiene que pensar cuando viene con un sangrado, independientemente de las características, es de que sea una amenaza de aborto. Eso básicamente. En cuanto al aborto en curso, sin duda es un aumento, es un dolor más intenso, un aumento progresivo del dolor, hay contracciones, una hemorragia con modificaciones cervicales o conductura de membranas. El aborto en curso, es decir, viene la paciente con mucho dolor, un sangrado que no es tan marrón como la amenaza de aborto, más bien es un sangrado rojo rutilante, con coágulos en abundante cantidad, porque es un aborto en curso, pero la característica más importante es que hay un aumento sugestivo del, más bien dicho, progresivo del dolor, es decir, tiene un EVA de 10/10, un dolor intenso, porque obviamente al producirse la expulsión de las partes fetales o embrionarias, hace que el cuello se dilate y esta dilatación del cuello produce este tipo de dolor. El aborto incompleto, sin duda, pues el aborto incompleto, es decir, no existió, más bien dicho, hay una expulsión parcial de tejidos fetales, placentarios o líquido amniótico a través del cuello, con modificaciones y sangrado variable. Este es más o menos muy parecido a la amenaza de aborto, es decir, es un sangrado rojo rutilante, perdón, un sangrado de color marrón, no en mucha cantidad, pero lo más llamativo de un aborto incompleto es que la paciente nos refiere que previo a este sangrado por el cual acude a la emergencia o la consulta, ya tuvo un sangrado con coágulos abundante. Entonces, esa es la característica principal. Entonces, ahí nosotros nos prendemos del semáforo y decimos el foquito y decimos, no, esta señora de seguro posiblemente ya tuvo un aborto incompleto, más que todo por el antecedente que nos informa que ya tuvo un sangrado previo con coágulos y abundante. El aborto completo, pues es la expulsión completa del feto y anexos ovulares con cese posterior de la hemorragia y del dolor. El aborto diferido, el aborto caracterizado por la retención en la cavidad uterina de un embrión o un feto muerto, incluyendo aquí lo que es el embarazo no embrionado. ¿Qué quiere decir embarazo no embrionado? Que se formó solo el saco gestacional y que no existe embrión dentro del saco gestacional. Recuerden que eso también ya vimos en las características ecográficas en la clase anterior, cuáles son, ¿no es cierto? Que luego más luego igual les vamos a ir mencionando. Y este también puede acompañarse de un sangrado diferido, perdón, de un sangrado variable, si más bien no es tan escaso, eh, es un poco rojo rutilante, a veces puede ser inclusive un sangrado color marrón, o sea, este es muy variable en sus características. Entonces, recordar, la amenaza de aborto, un sangrado mínimo, el aborto incompleto, un sangrado mínimo, pero con un sangrado aumentado y con coágulos previo. El aborto completo de seguro es la expulsión completa y el diferido puede ser como abundante o como escaso el sangrado, ¿de acuerdo?
Ok. El aborto séptico, es decir, el aborto séptico es una infección de causa obstétrica que cursa con fiebre, una temperatura de 38 grados centígrados o más, durante o después del aborto espontáneo provocado acompañado con signos de dolor uterino, mal olor o pus. El aborto terapéutico se define como la terminación médica o quirúrgica del embarazo para prevenir lesiones graves o permanentes en la mujer embarazada. Cuando hay riesgo de la grave para la vida de la madre, el riesgo de una enfermedad de origen genético o congénito grave y para salvaguardar la salud física o mental de la madre cuando éstas están amenazadas por el embarazo por parto. El aborto recurrente es la pérdida espontánea de dos o más ocasiones de manera secuencial o alterna. Secuencial quiere decir que en el transcurso de 2 años, por lo menos, o sea, que en el transcurso de 3 años o en los 3 años anteriores ha tenido un aborto por año. ¿De acuerdo? Eso es importante tomar en cuenta. Y aborto inseguro, pues es el aborto provocado en condiciones de riesgo, es definido por la Organización Mundial de la Salud como aquel procedimiento realizado para terminar un embarazo no deseado practicado por personas que carecen de calificaciones necesarias o practicado en un ambiente sin las mínimas condiciones. Ok. Entonces, bueno, de lo que hemos conversado anterior, simplemente aclararles en cuanto a lo que es el aborto diferido, recordarles que hablamos de un embarazo anembrionado cuando tenemos un saco gestacional que mida más de 25 milímetros, en algunas guías nos dicen más de 30 milímetros, en nuestro medio utilizamos 25 milímetros, es decir, viene una paciente con un eco que nos reporta un saco gestacional mayor a 25 milímetros y sin embrión, estamos hablando de un embarazo embrionado, es decir, un embarazo diferido. Menos de esta dimensión, es decir, menos de 25 milímetros, aún no podemos hablar de lo que es un aborto diferido o anembrionado. Entonces, bueno, en cuanto a la parte clínica, hemos conversado un poquito. La amenaza de aborto, obviamente, primero debe haber una prueba de embarazo positiva, debe haber presencia de vitalidad fetal, sangrado uterino, como decíamos, mínimo, básicamente color marrón en escasa cantidad, un dolor tipo cólico en hipogastrio de magnitud variable, casi siempre es mínimo, un EVA, como les decía, 2 a 3 sobre 10, y un volumen uterino acorde con amenorrea sin dilatación cervical. Entonces, sin dilatación, escaso sangrado y con una beta positiva, estamos hablando de amenaza de aborto. Un aborto inevitable es todo lo contrario, es decir, un sangrado uterino abundante, que puede haber ruptura de las membranas o de las membranas ovulares o pérdida de líquido amniótico y que puede haber o no dilatación cervical. Esto nos pasa muy frecuente, esto de aborto inevitable, básicamente en embarazos por sobre las 14 semanas. Es una paciente que viene casi siempre a la emergencia por referir un sangrado acompañado de hidrorrea, es decir, de salida de líquido por la vagina en abundante cantidad. ¿Cómo confirmamos de un aborto inevitable? Cuando realizamos el eco y vemos que aún existe existe o no presencia de frecuencia cardíaca fetal, pero lo que nos llama la atención es de que es un bebé forrado, es decir, no tiene absolutamente nada de líquido amniótico. Eso, por más que el bebé esté, esté con frecuencia cardíaca fetal, sabemos que en el transcurso de las horas o inclusive de los días, ese bebé va a morirse y es un aborto inevitable. O sea, sin una cavidad amniótica indemne, íntegra, no podemos hablar, no podemos mantener un embarazo. Entonces, por eso se lo conoce como un aborto inevitable. Y puede o no haber dilatación, casi siempre no tienen dilatación, casi siempre. Y un aborto incompleto es lo que hemos mencionado anteriormente. El aborto en evolución o aborto inminente, como lo define la guía de práctica clínica, pues es la expulsión inminente del tejido ovular, dolor tipo cólico progresivo en intensidad y frecuencia, volumen uterino menor que lo esperado por amenorrea, sangrado uterino persistente de moderada cantidad y dilatación cervical ostensible. Este, en cambio, por supuesto, es una paciente que viene refiriendo un sangrado variable, en moderada, gran cantidad, con coágulos, al momento de hacer especular,
se evidencia un cuello uterino entreabierto, con dilatación de 2 centímetros, inclusive con presencia de partes fetales, con mucho olor. Hablamos de esto, de un aborto inminente, así que vemos que no se puede evitar este tipo de patologías, aborto inminente. Y aborto completo, diferido y séptico, pues también ya hemos conversado, ¿de acuerdo? Lo importante en esto, doctores, para nosotros poder definir el tipo de aborto, el tipo, si es que es una amenaza de aborto, un aborto incompleto diferido, sin duda la mejor herramienta que tenemos pues la ecografía. Nosotros como ginecólogos sin ecógrafo no podemos trabajar. Y es básicamente por esto, porque es una ayuda diagnóstica muy, muy importante. Entonces, como les decía, y un poco aquí para resumir lo que hemos estado conversando en cuanto a las características del dolor y todo eso, aquí hay un cuadro simpático que también está en la guía de práctica clínica, y es básicamente en esto, en ver cómo está el sangrado, cómo están los cambios cervicales y cómo está la ecografía. Entonces, una amenaza de aborto, como les decía, es un sangrado oscuro, escaso, puede o no haber contracciones o dolor, aquí regularmente no hay dilatación del cuello, casi nunca existe, o más bien dicho, nunca existe desprendimiento o expulsión del bebé. Y en la ecografía podemos ver un embrión vivo con un pequeño hematoma subcorial y una hemorragia desigual. Entonces, esto es lo más tranquilo, lo más fresco que un ginecólogo puede tener, una amenaza de aborto que es muy frecuente, ¿no es cierto? Entonces, eso, en cuanto al aborto inminente, pues es todo lo contrario a la amenaza de aborto. Un sangrado rojo abundante, continuo, las contracciones, es decir, el dolor más que todo es un EVA 10/10 intenso, el cuello del útero ya está con modificaciones, es permeable, está con dilatación, el desprendimiento del huevo o decir el saco gestacional es evidente, y también a la ecografía se puede ver una expulsión en curso. ¿Cómo se ve? Regularmente, casi siempre la implantación de un saco gestacional está a nivel del fondo uterino. Cuando ya vemos en una ecografía que el saco gestacional está o entre el cuerpo o en el istmo de la cavidad uterina, pues estamos hablando de un aborto en curso. Y lo que hemos dicho igual, el sangrado en un incompleto persiste, pero es mínimo, igual en el completo es mínimo, las contracciones persisten, en el completo más bien ya cesan el dolor, en el incompleto puede estar un cuello abierto, con presencia de restos igual, más bien en el completo ya es un cuello cerrado después de la expulsión completa del producto. En el incompleto puede haber una expulsión en 2 tiempos y, como decíamos, retención de partes o de restos ovulares, mientras que en el completo hay una expulsión total. Y en el eco lo que se ve es restos endocavitarios y vaginales. Esto es muy importante cuando hablemos del manejo, tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Estos los restos, porque es importante el punto de corte ecográfico para ver cuándo decidimos hacer un tratamiento farmacológico o cuando decidimos realizar un tratamiento quirúrgico. Y en el completo de ecografía pues ya se ve un útero vacío, involucionado, sin presencia de imágenes hiperecogénicas que nos indiquen restos endocavitarios. Entonces, como se dan cuenta, doctores, a nosotros ya tener una definición clara de lo que es el aborto en los diferentes tipos de escenario que les hemos presentado, pues sin duda tenemos que ver cuáles son los manejos de tratamiento. Entonces, claro, habitualmente el tratamiento de un aborto se cree que es quirúrgico netamente, es decir, que tiene que hacerse un legrado porque tiene que hacerse un legrado. Sin embargo, en el transcurso del tiempo y de los años, el misoprostol, una prostaglandina de 2 que es conocida por la mayoría de nosotros, ha servido para el tratamiento de este tipo de patologías. Entonces, como podemos ver, el tratamiento puede dividirse en dos, en un tratamiento farmacológico como en un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico sin duda va a ser un legrado, puede ser un legrado instrumental como un legrado aspirativo, con una cánula de Karman. De eso vamos a hablar más luego. Pero en cuanto a lo que es el tratamiento farmacológico, regularmente el tratamiento farmacológico tiene mayor éxito cuando se prescriben abortos incompletos y en una dosis
más o menos de misoprostol de 600 microgramos por vía oral o 400 microgramos por vía sublingual, esto con un nivel de evidencia 1B. Es decir, que nosotros necesitamos dar solo 600 microgramos, es decir, 3 tabletas por vía oral, para eliminar por completo los restos ovulares o los restos embrionarios que se encuentren dentro del interior de la cavidad uterina. Les mencionaba aquí que es importante más bien dicho, que la vía de administración del misoprostol no influye en la tasa del éxito de tratamiento, aunque unos pocos ensayos clínicos han reportado tasa de éxito mayores cuando se utiliza por vía vaginal. Como dice, es un nivel de evidencia 1B, porque solo son ensayos clínicos, entonces podemos utilizar cualquiera de las dos, y de hecho la guía nos da la alternativa de utilizar cualquiera de las dos. Si no sirviera la dosis oral, pues sin duda no estuviera en la guía. Bueno, la comparación entre la alternativa farmacológica y la alternativa quirúrgica. Bueno, un poquito para quedarnos en lo que es el tratamiento farmacológico. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del uso de un tratamiento farmacológico? ¿En qué tipo de pacientes vamos a realizar? Entonces, vamos a realizarlo en pacientes con, como vemos ahí, un aborto incompleto, que no tenga restos o en el eco no se vea una cavidad endometrial por encima de 15 milímetros. Es decir, que si es que está por encima de 15 milímetros, pues de seguro tenemos que de ley realizar un tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿eso cómo lo definimos? Obviamente con el eco, midiendo la cavidad endometrial, viendo cuánta cantidad de restos existen. El punto de corte que nosotros manejamos aquí en el Hospital Enrique Garcés es de 15 milímetros. Es decir, una paciente por encima de 15 milímetros y que esté con un sangrado por ahí, sí medio abundante, moderado, preferible le ingresamos y le hacemos directamente un legrado. Pero en pacientes que tengan un endometrio por debajo de 15 milímetros, pues les damos la alternativa del uso de misoprostol. Como digo, como nos indica la guía, en 600 microgramos. Yo por lo menos de manera personal utilizo esta dosis. Es decir, señora, viene con un aborto incompleto, le indico esta dosis, por favor señora, tómese estas 3 tabletas de misoprostol en una única dosis y después de eso va a comenzar con un sangrado tipo menstruación con dolor. Hay que explicarles de eso a las pacientes, que es muy importante porque luego pueden asustarse. Entonces, lo importante en este tipo de casos es la parte de educación para no tener complicación con este tipo de tratamientos. Entonces, explicarles, señora, usted va a tener un sangrado como menstruación con dolor dentro. El resto. Entonces, por eso le llamamos al tercer día para ver cómo está. Perdón, no al tercero, al séptimo día, mil disculpas. ¿Qué más es importante en este tipo de pacientes? Podemos utilizar una segunda dosis de tratamiento farmacológico, es decir, podríamos ver, digamos, en la paciente que viene a los 7 días de la primera dosis, vemos que todavía persiste con un endometrio de 15, pues aún tenemos la alternativa de utilizar una nueva dosis igual de misoprostol de 600 y hacerle un nuevo control en 7 días. Son muy pocos los casos que usamos, por la guía nos da esta alternativa, que máximo podemos hacer un tratamiento farmacológico con 3 dosis, es decir, podemos esperar 3 semanas para ver si es que en realidad se terminó de eliminar o no los restos que están en este tipo de abortos. ¿En cuál es otra indicación de utilizar un tratamiento farmacológico? Pues podemos utilizar también en lo que son abortos diferidos o en embarazos anembrionados antes de las 12 semanas. También se puede utilizar este tipo de tratamiento y con las mismas características de manejo y de seguimiento.
Es decir, señora, se toma 3 tabletas, viene a control en 7 días, en 7 días vemos que ha eliminado todo, si no eliminó podemos dar una segunda dosis y así inclusive hasta una tercera dosis de tratamiento farmacológico. Esto ya depende mucho de las características de la paciente. Si vemos que es una paciente disciplinada, juiciosa, que va a seguir a la rajatabla todas las indicaciones que le demos, pues podríamos hacerlo. Hay muchas de las veces que nosotros tenemos pacientes indígenas que se les indica este tipo de, de tratamiento, pero es difícil un seguimiento porque las señoras ya no vuelven a regresar al control, luego vienen con un aborto séptico y demás. Entonces hay que ver las características en las cuales, las características sociodemográficas de la paciente para poder utilizar este tipo de tratamiento. Entonces, ¿qué otro tipo de... Exacto, entonces esto es lo que quería hablar un poquito. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones del manejo farmacológico del aborto retenido? Que es lo que les decía. Aborto retenido, diferido o embarazo no embrionado es lo mismo, ¿de acuerdo? Cuando obviamente existe alergia del misoprostol, cuando exista una sospecha de embarazo ectópico, cuando hay inestabilidad hemodinámica o cuando hay signos de infección pélvico o sepsis, está contraindicado utilizar un tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? Entonces debe ser una paciente, como les decía, que más de la parte de educación, de instrucción, de situación geográfica de la paciente, pues también hay que tomar en cuenta esto, que no exista alergia al misoprostol, que no estemos pensando en un embarazo ectópico, que no hay inestabilidad hemodinámica por el mismo sangrado que tiene, que no haya signos de infección pélvica o sepsis. Recordar, por favor, estas 4 cosas que es importante al momento de realizar un tratamiento farmacológico. Y claro, sí es importante también recordar cuáles son los efectos de la prostaglandina E2, que es el misoprostol, que es lo que más utilizamos en nuestro medio. Obviamente sangrado, obviamente dolor tipo cólico, que puede ser aliviado con el uso de antiespasmódicos o AINES, fiebre, escalofríos en algunos casos. Esto cuando básicamente utilizamos dosis sublinguales, pues es más frecuente ver. Náuseas de vómitos cuando utilizamos dosis o la vía de administración es por vía oral. O regularmente cuando hay diarrea también frecuente por la administración sublingual. Entonces siempre recordar a la paciente, señora, va a tener un sangrado con dolor que dura entre 5 a 7 días y que este sangrado puede permanecer, puede ser aliviado con lo que son analgésicos, que eso también indica. Entonces, cuando una paciente viene por un tratamiento farmacológico, en su receta le indican misoprostol, 200 miligramos, tabletas 3, tomar 3 tabletas dosis única. Y debajo, pues obviamente un AINE de selección. A mí me gusta utilizar mucho lo que es el ibuprofeno de 600, que inicie 6 a 8 horas después de lo que hemos iniciado la dosis única de misoprostol, para que obviamente no contrarreste con su efecto. Entonces iniciamos 6 a 8 horas después del dolor y le dejamos por 3 días y le llamamos a control en 7 días para realizar un nuevo eco. Entonces, claro, ¿cuáles son las ventajas y desventajas entre el misoprostol y un tratamiento quirúrgico? Eh, Esperen un ratito, doctor. Mil disculpas la interrupción, lo que pasa es que justo estoy trabajando aquí en el hospital y por eso un poquito la interrupción. Entonces, bueno, como decía, las ventajas, pues que obviamente es menos invasivo, se puede evitar la cirugía de anestesia, es más natural, como les decía, similar a la menstruación. Las mujeres tienen mayor control, como le dije, hay que ver qué tipo de mujeres se les administra esto, que sean disciplinadas, juiciosas, que se puedan involucrar más en este tipo de manejo. Fácil de administrar y no se requiere internar a la paciente. Estas son las grandes ventajas del misoprostol. ¿Cuáles son las desventajas? Pues sin duda, todos los efectos secundarios, a la cabeza sangrados y cólicos, pero que estos pueden ser emitidos o resueltos con lo que son AINES. Y la espera y la incertidumbre, sin duda, esto es algo muy importante. En una paciente que está claro y que ustedes les explican adecuadamente cuál va a ser el procedimiento de aquí a las siguientes semanas, pues una paciente que, si ustedes utilizan las palabras adecuadas y le indican cómo va a ser el manejo, sin duda ella pues no va a tener ningún problema de esperar pues de ver cómo va el tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son las ventajas de hacer un legrado instrumental o un AMU, que es el legrado aspirativo? Pues es que es más rápido,
Obviamente es controlado por un proveedor, tiene que ser realizado por personas con destrezas quirúrgicas, es decir, por médicos especialistas. Em, es una participación limitada de las mujeres, sin duda, se le duerme, se le anestesia, se le realiza el procedimiento y no ha pasado más. Y el AMU es mucho más económico. AMU significa, lo que les decía, es un legrado aspirativo. Se utiliza una cánula de plástico con una jeringuilla aproximadamente de más o menos unos 200 ml, que lo que hace es una succión directa a nivel de la cavidad uterina y se absorbe todo lo que es los restos que están intrauterinos. A diferencia del legrado instrumental, que el legrado instrumental pues es el que se ha hecho por mucho tiempo, que es mediante una cureta, el cual se le raspa toda la cavidad endometrial. Inclusive la AMU es menos riesgo para el cirujano, ya que hay menos riesgo de perforación, menos riesgo de infección, menos riesgo de sangrado. Es lo que estamos utilizando actualmente en boga en la mayoría de hospitales, tanto públicos como privados. ¿Y cuáles son las desventajas? Pues sin duda, es un tratamiento invasivo, eh, bajo riesgo de infección, pérdida de privacidad y autonomía. Más bien aquí no está no es bajo, más bien es un alto riesgo de infección y alto riesgo de lesión uterino cervical. Las desventajas es más traumático, sin duda. Entonces, bueno, como les explicaba, bueno, la aspiración manual endouterino AMU es un método por el cual a través del cervix el contenido uterino es evacuado por aspiración al vacío a través de una cánula que se introduce en el útero. Estas cánulas se conocen como las cánulas de Karman y se lo puede realizar con anestesia paracervical. Esto en nuestro medio no se hace. Anestesia paracervical lo utilizamos básicamente para lo que son para la realización de conizaciones. Pero para realizar una AMU, pues lo hacemos con sedación corta, con un anestesiólogo al lado en el área de quirófano, para que sea lo más estéril y aséptico posible. Y el legrado uterino instrumental, pues es un procedimiento por el cual a través del cervix y el uso de la cureta de metal se evacúa el interior bajo anestesia general. Entonces, doctor, es importante tomar en cuenta primero cuál es la manera adecuada de realizar el diagnóstico, definir adecuadamente los tipos de aborto que tenemos y después de eso, pues dependiendo del área en el que ustedes estén trabajando, por ejemplo, por cuestiones será de, no sé, de burocracia, la mayoría de establecimientos de primer nivel no pueden realizar tratamientos farmacológicos. Cosa que a mi parecer estoy muy en desacuerdo, porque es un tratamiento que si ustedes lo manejan y lo conocen adecuadamente, ven que no es difícil, en realidad la indicación es clara, el seguimiento es adecuado, y si tenemos una paciente juiciosa y disciplinada, pues sin duda nos va a ir bien. Pero sin embargo, como les menciono, aparentemente por el riesgo de un sangrado abundante o inminente con este tipo de tratamientos en primer nivel no se realiza. Nosotros aquí en segundo nivel lo realizamos muy frecuente en emergencia, viendo las características de la paciente y haciendo el seguimiento, como les mencionaba, a los 7 días después de iniciar el tratamiento. Entonces, eso primero, y obviamente en la parte de lo que es el tratamiento quirúrgico, pues sin duda lo más importante ahí es tener la destreza, tener un adecuado ambiente aséptico, que sea en quirófano, preferiblemente con personal especializado y no en cualquier lugar. ¿Cuáles son otras causas que no hemos puesto en el tema de ahora? Porque pienso que ese es un tema aparte que podríamos resolver en otra charla, es básicamente hablar un poco de lo que es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico, la tríada que nosotros manejamos regularmente, tres cosas importantes: el sangrado, el dolor pélvico y lo que es el signo del el signo del dolor a nivel de lo que es el canal o la pared, fondo de saco posterior de la vagina. Al momento de nosotros hacer el examen físico, pues estas tres cosas nos llaman la atención: el sangrado, el dolor pélvico y sin duda el que nos va a confirmar este diagnóstico, pues es una ecografía transvaginal. Pienso que eso es lo más importante de este tema de aborto. En realidad es un tema cortito, como ustedes ven.
hemorragias del primer trimestre se enfoca en esto, en lo que es el aborto. Ah, cierto, me estaba olvidando algo muy importante, la educación de la paciente en cuanto a un aborto espontáneo. Muchas de las ocasiones, y les debe haber pasado, doctores, que la paciente les pregunta, y bueno, doctor, por qué aborté? Entonces, siempre es importante tratar de no juzgar a la paciente en primera instancia. Sabemos que no es no es un aborto provocado. Lo que nosotros debemos explicarles a las pacientes desde que un aborto espontáneo es un accidente natural. Y tienen que decirle lo que les dije en la primera diapositiva, que el 50% de este tipo de abortos es producido por una alteración, una malformación o una alteración cromosómica, que no es culpa de ella y que la mayoría de abortos espontáneos son por esta causa. Y que muchas de las veces también las pacientes les preguntan cuál es el riesgo de tener otro aborto. Pues si es que es un solo aborto, pues el riesgo, como vimos, es mínimo, entre el 10, el 15, 20% inclusive, pero no sin asustarle para un nuevo embarazo. Otra cosa importante que me estoy olvidando es que otra cosa que preguntan las pacientes después de un tratamiento tanto farmacológico como quirúrgico es, doctor, ¿y al qué tiempo puedo embarazarme? Es importante y nosotros como ginecólogos recomendamos que después de un aborto y con un manejo tanto farmacológico como quirúrgico, es ideal que la paciente se vuelva a embarazar al año, es decir, que tiene que hacer un año de anticoncepción con cualquier método para evitar un nuevo embarazo, porque como vimos, un embarazo antes de los 6 meses, después de un embarazo, después de un aborto, pues hay más riesgo de que otra vez nuevamente aborte. Entonces, estas dos cosas son importantes explicarles a las pacientes. Es un manejo, como digo, por lo menos el tratamiento farmacológico lo pueden hacer en sus centros de salud. El tratamiento quirúrgico, sin duda, no. Eso tiene que ser manejado en segundo nivel. Pero puede ser algo que se puede, tienen la alternativa de realizarlo en sus unidades o en sus casas de salud donde en este momento están trabajando. No sé, doctores, si tienen ahorita tal vez alguna duda, algún comentario para poder conversar un poquito. Sí me gustaría, como les he dicho en el transcurso de las clases anteriores, pues que sea más dinámica esta clase. Muchas las veces no sé si están al pendiente todos. Me gustaría que sean más participativos, que si tienen duda en cualquier diapositiva, pues me lo hagan saber en ese momento para no quedarnos con la duda. Eso, doctores, no sé si es que ahorita tienen alguna pregunta en cuanto al tema para poderles resolver. ¿Ninguna pregunta, doctores? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, les quedo muy agradecidos por la atención prestada el día de ahora y estaremos conversando por el chat a ver cuándo retomamos la otra clase. Saludos a todos y que tengan una linda noche.